Buenos días a todos y todas, hay que decir hoy en día. Vamos a ver la unidad 2 en esta clase, cuyo título es Magnitudes atómico-moleculares. O sea, vamos a hablar de átomos, vamos a hablar de moléculas y vamos a hablar básicamente de sus masas. Aquí enumeramos los títulos de los temas que vamos a ver en esta clase. Ley de Proust es una de las leyes fundamentales de la química, de cuando la química empezó a ser una ciencia, cuando se separó de la alquimia, fines del siglo XVIII. Vamos a ver fórmulas químicas. Esto suponemos que ustedes algo conocen, cómo se escriben los compuestos químicos. Después vamos a hablar de la masa atómica. Vamos a hablar también de masas de moléculas, o sea, masas moleculares. Y finalmente vamos a llegar al tema que creo que es el más importante de este capítulo, que es el mol. ¿Qué significa el mol? ¿Se acuerda que lo vimos ya? El mol era la unidad, una de las 7 unidades del Sistema Internacional de Medidas, el SI, y es la unidad de cantidad de sustancia y hace el vínculo entre la física y la química. Todas las demás unidades están referidas a la física, mientras que esta hace el vínculo entre la química y la física. A través de mucha experimentación, Proust y seguramente otra gente también descubrieron que las sustancias compuestas, ya vimos lo que son las sustancias que se componen de 2 o más elementos. Descubrió que la relación de masas entre los elementos que forman el compuesto es siempre la misma. Para el compuesto, pongamos un ejemplo, agua, que todo el mundo conoce, la fórmula es H2O y hay hidrógeno y hay oxígeno, pero en cualquier agua analizada aquí, en Singapur, en Alaska, en cualquier lado del mundo, siempre aparece con la misma relación de masas entre el hidrógeno y el oxígeno. Siempre es una relación bien determinada, exactamente igual para cualquier muestra de agua. Y esto entonces lo enuncia diciendo que cuando se combinan 2 o más elementos para dar un determinado compuesto, siempre lo hacen en una relación constante de masas. Esto entonces es la ley de Proust, o la ley de las proporciones constantes, o ley de las proporciones definidas. Esto es exactamente lo mismo. Aquí vamos a recordar, supongo, ¿qué son las ecuaciones químicas? Las ecuaciones químicas son una descripción de las reacciones químicas. Ejemplo que tenemos acá abajo, que es el hidrógeno, que puede reaccionar con el oxígeno dando agua. Usamos siempre el mismo ejemplo porque, digamos, el agua, porque esto seguramente ustedes lo conocen. Y, bueno, lo que estamos haciendo aquí es escribir una ecuación. Esto no es la reacción química. En muchas pruebas y, digamos, escritas un poco a la apurada, dicen, en la siguiente reacción química, y escriben esto. Esto en realidad está mal, porque esto no es una reacción química. Esto es una representación en forma de símbolos de la reacción química. Es una ecuación química. Por eso acá el título es Ecuaciones químicas. Y siempre en una ecuación que representa la reacción, vamos a tener algunos compuestos o sustancias simples a la izquierda, y esto lo vamos a llamar reactivos. Esta palabra lo dice todo. Son las cosas que van a reaccionar y van a dar, esto está indicado por la flecha, van a dar otros compuestos, uno o varios,
que se llaman productos. Obviamente se producen los productos. O sea, la palabra está bien clara. Entonces, lo que hizo este señor que está mostrado acá, que es Monsieur Lavoisier, otro francés, es estudiar muchas reacciones químicas y midió la masa total que hay al final, en este caso de agua, y también midió al principio de cuánta masa partió de hidrógeno y de oxígeno, y descubrió que para cualquier reacción la masa inicial es igual a la masa final. Y esto se engloba diciendo que la masa, esto lo dijo él, la masa se conserva en una reacción química. ¿Qué es esto de conservación? Bueno, quiere decir justamente esto, que es igual la masa al principio que al final. Esto de la palabra conservación seguramente lo habrán visto en física cuando estudiaron energía, la ley de conservación de la energía. En cualquier proceso, la energía se conserva. Tengo un proceso donde hay una transformación de un tipo de energía en otra. Cualquier proceso, qué sé yo, en una reacción, una pila, hay transformación de energía química en energía eléctrica, pero la energía total al final es igual a la energía total al principio. La energía no se pierde ni se gana. Esto significa conservación, en este caso de la energía. Acá estamos hablando de la conservación de la masa. Esto fue el aporte de Lavoisier. Quiero comentar un poquito algo de historia, que siempre viene bien un poco repasar historia, me imagino. El Lavoisier vivió en la época, la última monarquía en Francia, con Luis XVI, era un reconocido científico, pero no había ningún puesto en el Estado para contratar un científico. No había un CONICET en esa época, en Francia por lo menos, me imagino que en ningún lado. Y entonces el rey lo nombró, le dio un puesto. ¿Y cuál fue ese puesto? De recaudador de impuestos. Y tuvo que trabajar un poquito en esto, y obviamente el que hace de recaudador de impuestos no es una persona muy querida, en general es muy odiada. Esto en aquella época y hoy también. A nadie le gusta pagar los impuestos. Hay que hacerlo, obviamente, pero duele siempre pagar impuestos. Entonces era un hombre odiado. Viene la Revolución Francesa, 1789, y al poco tiempo llega lo que llama el Reino del Terror, encabezado por el famoso Robespierre, y entró a cortar cabezas. Cualquier persona que no le gustaba, o que estaba un poco, que todavía le gustaba la monarquía, etcétera, etcétera, terminaba en la guillotina, le cortaban la cabeza. Bueno, y esto es lo que le pasó a Lavoisier. Bueno, esto era una anécdota que no tiene nada que ver con la química. Sí, tiene que ver porque era un químico, físico-química, al que le cortaron la cabeza. Aquí tenemos la interpretación, dos interpretaciones de la reacción química. En este caso, la formación de agua, que ya vimos. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos que el hidrógeno reacciona con el oxígeno y forma dos moléculas de agua. Esta es la forma simbólica de representar la reacción química. Ponemos los símbolos de los elementos y a partir de ahí las fórmulas que están acá. En este caso muy simples. Después van a practicar con otras. Tenemos que explicar, vamos a hacerlo rápidamente, qué significa este 2. Este 2 significa que el hidrógeno se une consigo mismo para formar, el átomo de hidrógeno se une consigo mismo para formar la molécula de hidrógeno. Esto simboliza la molécula también. Esta es la forma
icónica de representar la ecuación. Hacer dibujitos. ¿Cómo pensamos que son los átomos? Pensamos que son como bolitas. Esto es incorrecto, pero es una forma elegante de mostrar en dibujos la reacción química. Entonces acá es simbólica y acá es icónica. Y bueno, tenemos que esto muestra dos moléculas de hidrógeno. Esto es una de oxígeno. El oxígeno también se junta consigo mismo en condiciones normales de la Tierra y forma la molécula de oxígeno. Este 2 simboliza que son dos los átomos que se juntan y acá se forman moléculas de agua. Cada una está compuesta por oxígeno que está unido a dos hidrógenos. Tenemos dos moléculas de agua y este 2 adelante simboliza esto, igual que este 2. Partimos de dos moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno y obtenemos dos moléculas de agua. Bueno, esto es entonces la forma de representar qué pasa a nivel, lo que llamamos subatómico, a nivel de átomos y moléculas. Esta reacción nos dice que, esta ecuación, perdón, me estoy equivocando, nos dice que cuando reacciona el hidrógeno o el oxígeno, lo hace de la siguiente manera. Dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno, dando dos moléculas de agua. Está este 2, acá tendría que haber un 1, el 1 está, se supone que está, no se escribe, pero está ahí, una molécula de oxígeno. Esto entonces es la interpretación de las ecuaciones que representan a las reacciones químicas. Vamos a analizar estas dos ecuaciones que representan la reacción del agua con metal sodio y que da hidróxido de sodio, una base, un álcali muy agresivo, y gas hidrógeno. Ahora tenemos que hacer cumplir el principio de conservación de la masa. ¿Y cómo hacemos eso? Significa que la masa de los compuestos está dada por la masa de los átomos que constituyen el compuesto. Entonces tenemos que ver que la masa de cada uno de los átomos, de cada uno de los elementos, sea la misma a la izquierda que a la derecha. ¿Y esto qué significa? Que el número de átomos a la izquierda de cada elemento tiene que ser igual al número de átomos de ese elemento a la derecha. Básicamente tenemos que hacer cumplir eso. Entonces, hasta ahora tenemos escrito esto sin este 2 y tampoco está este 2. Hay unos por ahora. Decimos que, por ahora estamos diciendo que en este caso es un átomo de sodio, reacciona con una molécula de agua para dar una molécula de hidróxido de sodio más una molécula de hidrógeno. Esto está en principio mal dicho, una molécula. Por ahora lo usamos así. Después vamos a explicar qué es lo que está mal, dentro de muy poquito. Entonces, ¿qué pasa? Miremos el sodio. Acá tenemos 1 y del otro lado también tenemos 1. Está bien. Todo va fenómeno. Ahora, ¿qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno, acuérdense que no está este 2. El hidrógeno, hay 2 acá. Y de este lado, tampoco está este 2. ¿Cuántos hay? 1 más 2 son 3. Entonces hay un desbalance. Tiene que haber igual número de los dos lados. Esto en principio se puede arreglar poniendo acá 3 medios. Una molécula y media. Porque entonces tenemos acá 3 y acá 3 también. 3 medios por 2 da 3. Pero las moléculas no se pueden dividir en 2. Digamos, ni en 2 ni en 3 partes. Vienen enteritas siempre. Entonces acá tiene que haber un número entero de moléculas. Bueno, en vez de 3 medios, pongamos 2. Entonces acá tenemos 4 átomos de hidrógeno. Pero vamos a ver del otro lado. ¿Cuántos tenemos? Este 2 no está. 1 más 2, 3. Ya lo acabamos de ver. ¿Y cómo podemos arreglar esto? Ponemos un 2 acá.
Entonces ahora sí tenemos 4 átomos de hidrógeno en reactivos y 4 átomos de hidrógeno en productos. Ya está balanceado por parte de los hidrógenos. Ahora, ¿qué pasa con los oxígenos? Falta oxígeno. Acá ya está este 2, entonces tenemos 2 oxígenos de este lado. Acabamos de poner este 2 acá, entonces tenemos también 2 oxígenos del otro lado. Ahora está perfecto. Así como está escrito, está perfecto. Está balanceada la ecuación.